Mis manos conocen el lenguaje de la tierra, no el que se aprende en los libros, con nombres en latín ni tablas de pH, sino el lenguaje susurrado en el crujido de una raíz, en la sed de una hoja que se comba, en el perfume exacto que una rosa libera al mediodía. Durante 20 años, este jardín ha sido mi gramática, mi sintaxis, mi único y verdadero testamento. Y ella, Elena, ha sido la única lectora, aunque nunca ha sabido descifrar la historia que cuento entre los rosales y las hortensias. Para ella y para todos los que la visitan, soy Elías, el jardinero, un hombre callado, de espalda encorvada por el sol y manos agrietadas como la corteza de un viejo olivo. Llego con las primeras luces, cuando el rocío aún besa los pétalos de las fucsias, y me voy cuando el sol tiñe de naranja las paredes de estuco de la casa, su casa. Al menos eso es lo que ella cree. Esta mañana el aire es fresco y promete calor. Mis tijeras de podar, una extensión de mis propios dedos, emiten un chasquido metálico y certero al cortar un tallo rebelde del rosal que trepa por la pérgola. Lo planté el primer año, cuando aún me sentía un impostor en mi propia tierra. Ahora sus flores, de un color crema que se sonroja en los bordes, caen en cascada como una promesa cumplida. Las llamo Susurro de Elena, aunque solo yo conozco ese nombre. Oigo el suave chirrido de la puerta de cristal que da a la terraza. No necesito girarme. Conozco el sonido de sus pasos, ligeros, casi etéreos, sobre las baldosas de terracota. El tintineo de su taza de porcelana al dejarla sobre la mesita de hierro forjado. Se sienta allí cada mañana, con su té de jazmín, y contempla mi trabajo. Contempla su jardín. «Buenos días, Elías», dice su voz, con esa calidez que nunca ha perdido, esa melodía que una vez me hizo comprar un mundo entero solo para poder regalárselo sin que ella lo supiera. «Buenos días, señora Elena», respondo sin levantar la vista del todo, manteniendo la distancia que yo mismo impuse hace 2 décadas. Un gesto de respeto, una inclinación de cabeza. Es el uniforme de mi personaje y lo visto con una disciplina monacal. Me permito una mirada fugaz. Sostiene la taza con ambas manos, como si quisiera absorber su calor. El sol de la mañana se enreda en los hilos de plata de su cabello, antes tan oscuro como la tierra fértil que ahora cuido. Hay una fragilidad en ella que no estaba allí el año pasado, una transparencia en su piel que me aprieta el corazón como una enredadera. Ella sonríe, una sonrisa leve dirigida a una dalia púrpura que parece devolverle la mirada. «Están preciosas este año, Elías, más que nunca. Es la buena tierra, señora, y el sol». Miento. No es la tierra ni el sol, es mi devoción. Cada nutriente que mezclo en el sustrato es un te quiero que no puedo pronunciar. Cada gota de agua es un recuerdo del día en que la vi por primera vez, riendo bajo una tormenta de verano, ajena a todo, libre. Quise que siempre se sintiera así de libre. Por eso lo hice. Cuando su mundo se desmoronó, cuando lo perdió todo por la traición de otros, yo ya había construido el mío. En silencio, lejos de su vista. Compré esta finca, esta casa, este remanso de paz. Y luego, a través de un laberinto de abogados y terceros, hice que pareciera una herencia inesperada de un pariente lejano que apenas recordaba. Un golpe de suerte, un milagro. Ella, con su orgullo intacto, jamás habría aceptado mi caridad, pero sí podía aceptar el capricho del destino. Mi única condición, impuesta a través de un notario que juró guardar el secreto, fue que el jardinero anterior debía conservar su puesto. Y así, un día, me presenté en la puerta con mis herramientas y mi ropa de trabajo. Ella me miró con la amabilidad que le dedica a todo el mundo, sin reconocerme al principio. Habían pasado años. Yo era solo un recuerdo borroso de su juventud, el muchacho torpe que la adoraba en silencio. Ahora era Elías, el jardinero, y eso era suficiente. Me observa un instante más y luego suspira, un sonido tan delicado como la caída de un pétalo. Pero en ese suspiro hay algo más, una nota discordante, un eco de cansancio que me hiela la sangre a pesar del sol naciente. La veo llevarse un pañuelo a los labios para ahogar una tos seca, un carraspeo que he estado oyendo con más frecuencia últimamente. Finge que es nada, un pequeño estorbo,
Pero yo, que he aprendido a leer las señales más sutiles de la naturaleza, sé reconocer el primer indicio de una plaga, el primer signo de que algo hermoso empieza, muy lentamente, a marchitarse. El resto de la mañana, el sonido de esa tos se enreda en mis pensamientos como una mala hierba. Cada chasquido de mis tijeras, cada palada de tierra, parece marcar el compás de una cuenta atrás que solo yo puedo oír. Ella vuelve a entrar en la casa, y el silencio que deja tras de sí es más pesado que la humedad que precede a una tormenta. Me encuentro arrancando la hiedra de un muro con una urgencia que no es del todo profesional. Mis dedos tiran, rasgan, liberando la piedra de un abrazo que la asfixia. Es una furia sorda, una batalla inútil, contra un enemigo invisible. Estoy luchando contra las enredaderas del tiempo, contra la fragilidad que se adhiere a todo lo que amo. Me muevo hacia el invernadero, mi santuario. Es aquí, entre el calor húmedo y el aroma a tierra mojada y orquídeas, donde puedo pensar con más claridad. Reviso las plántulas de lavanda, sus tallos aún tiernos y vulnerables. Les hablo en susurros, como un loco o un santo. Les pido que crezcan fuertes, que liberen su perfume para calmarla, para purificar el aire que respira. Mis manos, que saben de venenos y antídotos para la tierra, que pueden diagnosticar la clorosis en una hoja o la presencia de un hongo por el leve polvo grisáceo en un tallo, se sienten estúpidamente inútiles. ¿De qué sirve conocer el remedio para el pulgón si no puedo hacer nada contra la plaga que anida en su pecho? Al mediodía, un coche desconocido para mí, un serán oscuro y sobrio, sube por el camino de grava. La piedra cruje bajo sus neumáticos con una solemnidad que me inquieta. De él desciende un hombre de mediana edad, con un maletín de cuero y el aire cansado de quien carga con malas noticias. Lo veo acercarse a la puerta principal y Elena le abre casi al instante, como si lo estuviera esperando. No intercambian saludos efusivos, solo un gesto de cabeza y él entra. Un médico. No necesito más para saberlo. El mundo se encoge hasta reducirse a esa puerta cerrada. El jardín, mi vasto reino, de repente se siente como una jaula. Busco una tarea que me acerque a la casa, una excusa para estar cerca de ese murmullo de voces que se filtra a través de una ventana entreabierta del salón. Encuentro un arbusto de adelfa que necesita un recorte, sus flores venenosas y hermosas irguiéndose cerca del cristal. Mis tijeras tiemblan ligeramente. Me convierto en una estatua de oídos atentos. No logro entender frases completas, solo fragmentos, palabras que flotan en el aire cálido como esporas letales. Progresivo, oigo decir a la voz masculina, opciones limitadas. Y luego, la voz de Elena, más delgada que nunca, casi quebrada. Calidad, no cantidad, doctor. La palabra calidad resuena en mi cabeza. Calidad. Es lo que he intentado darle durante 20 años. La calidad de una mañana tranquila, la belleza de una rosa perfecta, la solidez de una tierra que la sostiene sin que ella sepa que soy yo quien la está sosteniendo. La conversación termina. Unos minutos después, el hombre se marcha con la misma gravedad con la que llegó. Veo a Elena a través de la ventana. No llora. Se acerca a un jarrón donde esta mañana yo mismo he colocado una de las rosas susurro de Elena. Roza un pétalo con la yema del dedo con una delicadeza infinita, como si se estuviera despidiendo. Y en ese gesto, en esa caricia silenciosa a una flor cuyo nombre secreto es mi amor por ella, comprendo que el jardín ya no es suficiente. El testamento que he escrito con raíces y flores se está volviendo ilegible ante la crudeza de la verdad. El tiempo, el jardinero más implacable de todos, ha decidido que la temporada de la cosecha está llegando a su fin. Y yo, por primera vez en 20 años, no sé qué plantar para la primavera que viene. La puerta se cierra con un clic suave, pero en el silencio de mi mundo retumba como el cerrojo de una celda. Me quedo inmóvil, las tijeras de podar colgando de mi mano como un peso muerto. El sol, que hace unos minutos era una caricia tibia, ahora me quema la nuca con una crueldad indiferente. Miro mis manos, cubiertas de tierra y de savia. Manos que han guiado la vida, que han convencido a los capullos más tímidos de abrirse, que han curado las heridas de la corteza de los árboles. Manos de un Dios menor en su pequeño Edén. Y ahora son solo 2 pedazos de carne inútiles.
La rabia llega primero. Es una marea caliente que sube desde las suelas de mis botas. Una furia contra los médicos y sus maletines llenos de palabras estériles, contra las células que traicionan al cuerpo que las alberga, contra el universo entero por atreverse a ponerle una fecha de caducidad a su sonrisa. Por un instante salvaje, quiero arrancar de raíz las dalias púrpuras que ella tanto admira. Quiero destrozar los rosales susurro de Helena y esparcir sus pétalos como ceniza. ¿De qué sirve toda esta belleza si no puede defenderla? ¿De qué sirve un paraíso si la serpiente ya ha mordido la manzana y el veneno corre inevitablemente por las venas? Pero la rabia se consume tan rápido como llega, dejando tras de sí el pozo amargo de la impotencia. Y es entonces, mientras observo la perfecta simetría de los parterres que he diseñado, cuando lo comprendo. He estado escribiendo el poema equivocado. Durante 20 años he cultivado la belleza, la estética, la ilusión de una permanencia perfecta, un jardín para ser contemplado. Pero ella ya no necesita contemplar, necesita sentir, necesita aferrarse a algo tangible, algo que la nutra más allá de la vista. Dejo caer las tijeras, el sonido metálico sobre la piedra me saca de mi letargo. Atravieso el césped, ese manto verde impecable que me cuesta horas de trabajo mantener, y me dirijo al rincón más soleado del jardín, justo detrás de la cocina. Allí crece un macizo de peonías, extravagantes y hermosas, pero inútiles. Sin dudarlo un segundo, hundo la pala en la tierra. La hoja de acero corta las raíces con un crujido que es a la vez un sacrilegio y una liberación. Arranco la primera mata, con sus flores rosadas abiertas como una ofensa a mi dolor. Luego otra y otra. El sudor me empapa la camisa, se mezcla con la tierra en mi frente. No estoy destruyendo, estoy haciendo espacio. Trabajo el resto de la tarde con una intensidad febril que no había sentido en años. Remuevo la tierra, la enriquezco con el compost que he curado durante meses, la aireo hasta que respira bajo mis manos. El jardinero disciplinado ha desaparecido. En su lugar hay un hombre que labra la tierra como si cavara una trinchera para la última batalla. Al atardecer, cuando el cielo se tiñe de los colores de una herida, ella sale de nuevo. Se ha cambiado de ropa, lleva un chal ligero sobre los hombros. Me observa desde la distancia con el ceño ligeramente fruncido. El espacio que antes ocupaban las peonías es ahora un rectángulo de tierra oscura, fértil y expectante. Elías, dice, su voz teñida de una curiosidad cansada. ¿Qué estás haciendo? Las peonías eran mis favoritas. Me enderezo, limpiándome el sudor con el dorso de la mano. Mi corazón late con la fuerza de un tambor. Es la primera vez que cuestiona mi trabajo, la primera vez que se sale del guión que hemos representado durante 2 décadas. Lo sé, señora, digo, y mi voz suena más ronca de lo habitual, pero la tierra aquí estaba cansada de dar siempre la misma flor. A veces hay que cambiar. Voy a plantar algo nuevo, algo útil. Ella se acerca un poco más, intrigada. ¿Útil? Un jardín de tisanas, improviso, aunque la idea florece en mi mente con la fuerza de una verdad revelada. Melisa para calmar los nervios, manzanilla para el sueño, menta para despejar la cabeza, romero para la memoria. Nombro las hierbas como si recitara una letanía, un conjuro. Hierbas para el alma, señor Helena. A veces el alma también necesita su jardín. Se queda en silencio, mirando el trozo de tierra desnuda. Veo cómo la idea echa raíces en ella. Una pequeña sonrisa, la primera que le veo desde la visita del médico, se dibuja en sus labios. Es una sonrisa frágil, pero es real. Hierbas para el alma, repite en un susurro. Me gusta, Elías, me gusta mucho. Antes de irme, cojo una pequeña maceta de terracota y planto en ella un brote de melisa que cultivaba en el invernadero. Se la ofrezco con mis manos sucias. Para que empiece, su aroma es como un abrazo, señora. Ella la toma con una delicadeza que me rompe por dentro. Por un instante, sus dedos, finos y pálidos, rozan los míos, agrietados y cubiertos de tierra. Es el contacto más íntimo que hemos tenido en 20 años, un puente fugaz entre 2 mundos.
Gracias, Elías, dice, y en su mirada hay algo más que la amabilidad de siempre. Hay una brizna de complicidad, un reconocimiento de que ambos estamos mirando hacia el mismo horizonte oscuro, aunque ella no sepa que yo camino a su lado. Esa noche, mientras me alejo por el camino de grava, ya no me siento como el autor de un testamento que nadie leerá. Me siento como el custodio de un herbario de últimos deseos. El jardín ya no será un monumento a la vida que fue, sino un arsenal para la vida que queda. Y cada hoja que brotara sería una palabra ganada al silencio, un segundo robado a la despedida. Los días que siguieron se tejieron con una nueva urdimbre. El jardín de tisanas se convirtió en el corazón latiente de la finca, un epicentro de propósito compartido que nos atraía a ambos. Ya no era solo yo, llegando con el alba para librar mis batallas silenciosas. Ahora, a media mañana, la puerta de cristal se abría y ella salía, no para observar desde la distancia de su terraza, sino para caminar hasta el borde del nuevo parter. Al principio, con timidez, como si temiera profanar un terreno sagrado. Luego, con una curiosidad que parecía encender una luz tenue en sus ojos cansados. Se arrodillaba sobre un cojín que yo le dejaba discretamente al lado, sus movimientos lentos, deliberados. Sus dedos, que antes solo habían rozado pétalos, ahora se hundían en la tierra oscura y rica. «Esta hoja tiene un olor distinto, Elías», decía, frotando una brizna de tomillo limonero. «Huele a sol». Y yo le explicaba, con la voz impostada de un simple jardinero, cómo cada planta guardaba en su savia un fragmento del universo, el sol, la lluvia, la paciencia de la tierra. Nuestras conversaciones eran un delicado bordado hecho de frases sencillas. Hablábamos de la diferencia entre la menta y la hierbabuena, del tiempo exacto para cosechar la manzanilla, de cómo el romero necesitaba un suelo pobre para ofrecer su aroma más intenso. Pero debajo de esas palabras yo sentía correr otro diálogo, uno mucho más profundo. Cuando le decía que una planta necesitaba espacio para sus raíces, en realidad le estaba pidiendo que respirara hondo. Cuando le advertía sobre el exceso de agua que podía ahogar una plántula, le suplicaba que no se dejara vencer por la tristeza. Cada consejo de jardinería era un fragmento de mi corazón, una pieza del manual de supervivencia que anhelaba entregarle. Una tarde, mientras trasplantábamos unos brotes de salvia, su mano flaqueó. La pequeña pala que sostenía cayó con un ruido sordo. Se llevó una mano al pecho y su respiración se convirtió en un susurro entrecortado. El pánico, frío y afilado, me atravesó. En un instante, los 20 años de distancia autoimpuesta se hicieron polvo. Me arrodillé a su lado, mi mano áspera buscando su brazo con una urgencia que no pude disimular. «Señora Elena, ¿está bien?» Mi voz salió rota, despojada de la calma de Elías. Ella no abrió los ojos, pero una sonrisa fantasmal se dibujó en sus labios. «Solo un momento, Elías, el sol está muy fuerte hoy». Pero no era el sol, era la sombra que crecía en su interior. La ayudé a incorporarse, su fragilidad era abrumadora, como sostener un pájaro con un ala rota. Su cuerpo, apoyado en el mío, era una descarga eléctrica de todo lo que había renunciado. El olor de su piel, el leve perfume de su pelo, la calidez de su aliento contra mi cuello, era una tortura y una bendición. La acompañé hasta la silla en la terraza y le traje un vaso de agua fresca con unas hojas de la melisa que ella misma había ayudado a plantar. Mientras bebía a sorbos pequeños, sus ojos se posaron en mí. Ya no me miraba como se mira a un empleado. Era una mirada larga, inquisitiva, que parecía querer despojarme de mi ropa de trabajo, de mi piel curtida, para ver qué había debajo. Me sentí desnudo, expuesto. «Usted cuida este jardín como si le fuera la vida en ello, Elías», dijo suavemente, su voz ya más firme. El corazón me dio un vuelco. Tragué saliva, buscando el refugio de mi personaje. «Amo la tierra, señora, es todo lo que sé hacer». Ella asintió lentamente, pero sus ojos no me soltaron. «Mi difunto marido solía decir que hay dos tipos de personas en el mundo, los que construyen muros y los que plantan jardines. Usted ha hecho ambas cosas, creo». La frase me golpeó como una piedra. Muros y jardines. Ella no podía saber cuán certera era su intuición.
El muro de mi identidad secreta, de mi amor silenciado, y el jardín, la prueba tangible de ese mismo amor. Por un momento aterrador, creí que lo había descubierto todo, pero luego su mirada se suavizó, perdiéndose en las colinas lejanas. A veces pienso en alguien que conocí hace mucho tiempo, continuó, su voz volviéndose un murmullo nostálgico. Un muchacho. Tenía sus mismas manos, siempre manchadas de algo, tinta, grasa, tierra, y la misma forma de mirar las cosas, como si quisiera entender su lenguaje secreto. Era torpe y callado, pero construyó un mundo entero en su cabeza solo para mí, un mundo que nunca pudo darme. Hizo una pausa, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla pálida. Me pregunto qué fue de él, si encontró un lugar donde plantar su propio jardín. Me quedé paralizado, arraigado al suelo como un árbol viejo. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi pecho. Ella me estaba hablando de mí, del muchacho que fui, sin tener la menor idea de que lo tenía delante. El mulo que había construido durante 20 años se agrietó, y a través de esa fisura, el dolor y el amor se derramaban como una savia incontenible. Quería gritarlo, quería decirle, estoy aquí, Elena, nunca me fui, este es tu jardín, sí, pero también es el mío, es nuestro mundo. Pero solo pude apretar los puños dentro de mis bolsillos, sintiendo cómo la tierra seca bajo mis uñas me anclaba a mi mentira. La vi secarse la lágrima con el dorso de la mano y forzar otra sonrisa valiente. Se levantó, apoyándose en la mesa, y antes de entrar en la casa, se volvió hacia mí. Su mirada era clara, profunda, y en ella vi el reflejo de una pregunta que no se atrevía a formular. Gracias, dijo, son lo único que últimamente me sabe a vida. Aquellas palabras suyas se quedaron sembradas en mí, echando raíces profundas y dolorosas durante los días siguientes. Un mundo que nunca pudo darme. Pero sí se lo había dado. Lo pisaba cada día, lo respiraba con cada bocanada de aire perfumado por el jazmín. La ironía era una espina clavada en mi garganta. El muro que yo mismo había levantado para protegerla, para darle este santuario sin el peso de la deuda, se había convertido en la pared de mi propia prisión. Ella me veía a través de él, pero solo veía una sombra, un eco de un muchacho que creía perdido para siempre. El otoño llegó sin anunciarse, como un ladrón sigiloso. Una mañana, las hojas del liquidámbar se habían teñido de un rojo febril y el aire tenía un filo nuevo y cortante. Con el cambio de estación, su fuerza también menguó. Dejó de salir al jardín de tisanas. Primero la veía a través de la ventana del salón, sentada en un sillón, con una manta sobre las rodillas. Luego, ni siquiera eso. La casa se volvió más silenciosa, las luces se encendían más tarde y se apagaban más temprano. La única señal de vida era la visita casi diaria del coche oscuro del médico. Mi trabajo se transformó en un ritual desesperado. Cosechaba las hierbas con un cuidado reverencial y las dejaba en una cesta en el umbral de la cocina. Manzanilla para sus noches en vela, menta para sus náuseas, salvia para la claridad que se le escapaba. No sabía si las usaba, pero era mi única forma de seguir cuidándola, de enviarle mensajes en un lenguaje de aromas y hojas. El jardín, antes mi cómplice, ahora parecía burlarse de mí con su ciclo indiferente de vida y muerte. Las dalias se marchitaban con una belleza trágica, los crisantemos abrían sus flores como estrellas póstumas. Todo se preparaba para dormir, para esperar la primavera. Y ella también. Una tarde de noviembre, la enfermera que ahora la cuidaba a tiempo completo salió a buscarme. Su rostro era una máscara de compasión profesional. Elías, la señora Elena pregunta por usted, quiere verle. El corazón se me detuvo. En 20 años jamás había cruzado el umbral de esa casa como algo más que un espejismo que desaparecía al atardecer. Entré. El interior olía a cera de abeja, a libros viejos y a la fragancia medicinal de las hierbas secas. Me guió escaleras arriba, por una alfombra que ahogaba el sonido de mis botas de trabajo. Su habitación daba al jardín. Estaba recostada en la cama, rodeada de almohadones, tan pálida como los pétalas del rosal susurro de Elena.
pero sus ojos, al posarse en mí, conservaban una lucidez que me traspasó el alma. Elías. Su voz era un hilo de sonido. Cierra la puerta, por favor. La enfermera salió con una mirada de entendimiento. Me acerqué a la cama, sintiéndome torpe y demasiado grande para la delicadeza de la habitación. Me quité el sombrero y lo sostuve contra mi pecho, como un escudo. Señora, empecé, pero ella levantó una mano temblorosa para interrumpirme. No, susurró, ya no. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi pelo canoso, mis manos agrietadas que aferraban el sombrero. Ese muchacho, el del mundo en la cabeza, nunca encontró su jardín, ¿verdad? Me miró fijamente, y en el fondo de sus pupilas vi la respuesta. Ella ya lo sabía. Quizás no los detalles, no el cómo, pero sí el por qué. Lo plantó para alguien más. El aire se escapó de mis pulmones, el muro se derrumbó por completo, reducido a polvo por la fuerza de su mirada. Las lágrimas, contenidas durante 2 décadas, ardieron en mis ojos. Asentí, incapaz de hablar. Extendió su mano, pálida y frágil sobre el edredón. Tus manos, dijo, quiero ver tus manos. Dudé un segundo, y luego dejé caer el sombrero. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. La tierra bajo mis uñas, las cicatrices de las espinas, la aspereza de años de trabajo contra la suavidad de su piel. Era el mapa de mi vida, de mi devoción, y ella lo estaba leyendo por primera vez. Una lágrima rodó por su sien. Todo este tiempo, musitó, toda esta belleza, era una carta de amor, y yo no sabía leerla. Sí sabía, logré decir, mi voz quebrada. La leía cada mañana desde su terraza. Una sonrisa, tan leve como el aliento de un pétalo, iluminó su rostro. Elías es un buen nombre, dijo, pero siempre preferí el tuyo. Y entonces, por primera vez en más de 30 años, pronunció el nombre del muchacho torpe y silencioso que la había amado desde lejos. Me senté a su lado y le conté todo. Le hablé del rosal bajo su ventana y de su nombre secreto. Le hablé de cómo compré la tierra no como una jaula dorada, sino como un nido para que sus alas heridas pudieran sanar. No lloró más, solo escuchaba, su mano en la mía, como si uniera las 2 mitades de una historia que por fin estaba completa. Se fue con la primera helada del invierno, en paz. La primavera siguiente, cuando el jardín despertó de su letargo, yo seguí allí. Los narcisos brotaron, las peonias que había replantado en otro rincón abrieron sus flores rosadas, y el rosal trepador se cubrió de capullos color crema. Seguía siendo Elías el jardinero. Pero ahora, cuando caminaba por los senderos al amanecer, ya no me sentía como un impostor. Porque este jardín, este testamento escrito con tierra y flores, ya no era un secreto. Era una conversación que continuaba más allá del silencio. Y cada pétalo que se abría, era su susurro, respondiéndome.